amigos, bienvenidos aquí a este episodio de Hablemos o con Eric Cancho aquí en YouTube. Iba a hacer un live, pero bueno, se fue la electricidad acá. En Venezuela, como todos bien saben, los que están en el país y los que nos pueden ver que están afuera, pues siempre vivimos esto. No es fácil, no sabemos cuándo llega. Quería hacer un live con Victoria, pero voy a tener que grabarlo y después subirlo cuando llegue la electricidad y la conectividad, porque los datos pues lo van a dificultar. Quería hablar un poco o dar mi opinión acerca de lo que pasó ayer con la selección nacional de Venezuela, cual lamentablemente pues no pudimos o no se pudo alcanzar el cupo del repechaje. Un partido que empezó bien durante 20 minutos, pero que luego se diluyó en la nada. Colombia fue a partir, yo creo que del minuto 20 o el minuto 30 más tardar, fue muy superior. Colombia nos arrebató el balón. Demostró que es una gran selección. Demostró que no iba a regalarnos nada en Maturín, que su labor no era venir a Venezuela a regalarnos algo, que su labor era venir a ganar los 3 puntos, más allá de lo que está pasando o estaba pasando Néstor Lorenzo allá en Colombia, que era bastante criticado por un sector del periodismo. Y bueno, con una alineación de Colombia que había jugadores que en el papel uno decía, bueno, hay algunos que son muy superior, como James, como Luis Díaz, como el otro Luis Suárez, Jerry Mina, y otros más que, bueno, que sí eran bastante superiores a lo que Venezuela tenía en ese momento en la alineación, pero nosotros decíamos, bueno, pero yo tengo a Soteldo, a Aramburu, a Salomón, a Joseph Martínez, Rafa Romo, que venía siendo, en mi opinión, entre probablemente los 3 mejores porteros de la eliminatoria sudamericana por bastante. Bueno, uno decía que en el papel sí se le podía ganar a Colombia. Empezamos ganando 1-0 con un gol bastante bonito de Telasco Segovia. Colombia empata e inmediatamente José Martínez nos vuelve a poner por delante, y ya a los minutos Venezuela se diluyó en la nada. Ahora bien, ya todos sabemos qué pasó, ya todos sabemos el resultado, ya todos o la mayoría vimos qué sucedió, pero mi punto de vista o mi punto reflexivo, ya un poco más calmado, no quise hacer este live o este video ayer porque en realidad estaba bastante molesto, bastante no dolido, porque yo lo dije en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos de Venezuela Bianconera. Vamos a ponerle el link aquí en el canal para que puedan ingresar. Yo se lo decía a uno de los muchachos. Yo le decía, tengo más miedo de Venezuela que de Colombia, porque el problema de Venezuela era depender de sí misma, y Venezuela no sabe depender de sí misma en cuanto al fútbol, y ayer se demostró. Ahora bien, este resultado es prácticamente humillante y sacatécnico. Esto es un resultado sacatécnico. Pero viendo más allá o viendo en profundidad, lo de Venezuela viene desde hace rato. Venezuela hizo una primera vuelta muy buena, llegamos a estar cuartos de la eliminatoria. Y después del resultado en el Alto con Bolivia, la selección se diluyó. Es más, yo creo que después de Copa América ya se venía prendiendo unas alarmas. Perdón, tengo gripe desde hace ya varios días. Se venían prendiendo unas alarmas que el cuerpo técnico no supo. Nunca supo apagar. Ayer, por ejemplo, puso el cuerpo técnico a Telasco Segovia en una posición que no es la de él. Puso a Jefferson Soteldo, que en realidad 1 o 2 partidos buenos durante toda la eliminatoria dio.
Había muchas dudas, sentaste a Jefferson Savarino, que en Brasil es un crack, pero con la selección no, ni frío ni calor, o un partido bueno, 2, 3 partidos malos. Confiaste en Eduardo Bello, que se demostró que en la primera parte no tiene los galones para un partido de ese tamaño. Pusiste lo más fijo que tenías arriba, que era Salomón con Joseph. Ambos te respondieron a lo largo del partido. Pero Venezuela no tuvo las herramientas. En el campo no tuvo las herramientas. En el banco el técnico tampoco tuvo las herramientas. Recordemos que si bien detrás del Bocha Batista está Leandro Cufré, que tiene amplia experiencia como jugador, fue director técnico en México, si mal no recuerdo, si no fue de Atlas, fue de Necaxa, pero él dirigió en México. Tienes a el hermano del Bocha, que fue campeón mundial, un tipo con mucha experiencia, pero lamentablemente el hermano no dio los galones. Este cuerpo técnico, en mi opinión, no deja nada de desarrollo para el fútbol nacional ni para la selección nacional, porque recordemos que una de las ideas de este cuerpo técnico apañado por la federación fue quitar la ley del juvenil en la liga local, en el fútbol. Entonces, cuando uno analiza esas cosas, tú dices, uno de los errores es que en Venezuela en este momento, primero tiene que arreglarse el fútbol local para pensar en ir más lejos. El fútbol local, si bien yo confieso no soy seguidora a rajatabla de la Liga Fútbol, pero esta liga, cito las palabras de Fernando Aristigueta en un podcast que fue invitado en YouTube, que se llama La Vinotinto Podcast. Lo pueden ver para que vean las palabras que voy a citar a continuación. Los jugadores venezolanos se creen profesionales, pero no lo son en realidad. Cuando vienen otros directores técnicos al país y analizan la liga, se dan cuenta que no tienen actitudes de jugador profesional. Que se creen dentro del país jugadores profesionales, es verdad, pero cuando te vas a otro tipo de contexto internacional, cuando salen del fútbol hacia otros equipos, se dan cuenta que no son jugadores profesionales y que lamentablemente se terminan yendo, bajo contadas excepciones, a equipos de segunda o tercera línea en cuanto a competitividad de liga. Ahí tienes en Eslovenia, tienes en Ucrania cuando se fue Kevin Kelsey, ahí tienes en las ligas árabes, tanto de los Emiratos como de Qatar, como de Arabia Saudita. Hay un ejemplo últimamente creo que fue Luis Mago, que se fue a Argentina y no le dio, creo que se fue a Banfield o a Gimnasia La Plata, no recuerdo bien, y no le dio para sentarse en Argentina. Entonces muchos de estos muchachos se tienen que devolver porque se dan cuenta que su competitividad no es. Entonces aquí tienen que buscar relanzar la carrera. Pero es así, o sea, la liga fútbol no tiene los galones. Venezuela no compite por clubes en Copa Sudamericana, no compite en Libertadores, esa es la verdad, salvo contadas excepciones que ha sido el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club. Venezuela no compite en esas instancias y casi siempre queda última del grupo y casi siempre la golean. Entonces, el problema de Venezuela para aspirar llegar a un mundial es empezar arreglando las cosas locales. Eso es una gran verdad. En Venezuela desaparecen clubes cada 2 años. Ahí está, Minero de Guayana lo tuvo que comprar Bob Abreu, o Bob Abreu y unos socios,
porque estaba totalmente quebrado. El Aragua Fútbol Club, desaparecido hasta ahorita que está en Fútbol 2. Trujillano, desde que descendió por bancarrota, ha pasado de dueño en dueño en dueño en dueño. Estudiantes de Mérida también se vio metido en problemas serios luego que falleciera el dueño por un accidente aéreo. Entonces, uno repasa lo que está pasando en la Liga Fútbol y hay jugadores que se le deben un montón de plata. Ojo, que no es la única liga en Sudamérica que pasa, porque en Argentina pasa, en Colombia pasa, Brasil no. Ecuador ha pasado, en Emelec, donde está Alexander González, ha pasado. Pero son equipos que compiten a nivel internacional. Nosotros aquí en Venezuela lamentablemente eso no tenemos. Y ojo, que Venezuela es un país futbolero, más no de futbolistas profesionales. ¿Okay? Porque yo sé que la opinión o el concepto es que aquí en Venezuela el deporte más practicado es el béisbol, o el deporte número uno en Venezuela es el béisbol. Pero yo tengo mi opinión de que el más practicado es el fútbol, y el fútbol sala, o futbolito, como le decimos aquí. Porque si bien el béisbol se practica, pero tienes que ir a una instalación, etcétera, etcétera, un estadio, un terreno, algo así. En cambio, el béisbol, el fútbol lo puedes practicar en el estacionamiento de tu edificio, en el parque del colegio, en la hora del recreo, etcétera, etcétera. Entonces, se vende como un gran producto mercadeable la Vinotinto. Y es verdad, la Vinotinto tiene patrocinadores en este ciclo mundialista que antes no tenía. Entonces, pero no es el reflejo del fútbol. Entonces, para tú llevar a Venezuela a un buen nivel, tú tienes que construir la casa desde las bases. Tú no puedes empezar construyendo tu casa desde el techo, porque no es lógico, porque no es normal, porque no se da, salvo yo creo que muy pocas oportunidades. Entonces, en Venezuela se construye todo en base al producto que es la Vinotinto. Y en Venezuela, lamentablemente, cuando tú hablas de la selección nacional, no la puedes criticar abiertamente en medios de comunicación, porque te vetan, como vetaron a Petrocelli cuando la Copa América. Entonces, se vende la Vinotinto con una cantidad de periodistas que, pasara lo que pasara, siempre estaban apañando, abrazando y diciendo que todo era perfecto. Inclusive ayer, durante esa catástrofe, había muchos periodistas defendiendo lo indefendible. O sea, el estadio, si bien Maturín se había convertido en una fortaleza, tampoco ayer, cuando Colombia marcaba los goles, el estadio parecía un velorio. Entonces, hay información, o yo sé, o sea, si lo digo por aquí me puedo meter en un problema, porque todos ustedes saben lo que pasa en Venezuela cuando tú dices la verdad. Se seleccionó Maturín fue por intereses de la federación, con el club que juega ahí.
y con la persona que es propietaria de ese club. ¿Ok? No voy a decir más, pero todo el mundo sabe a qué me refiero. Venezuela tenía, en mi opinión, que jugar siempre en Pueblo Nuevo o en Caracas, en zonas futboleras que le exigieran a la afición. Porque yo apuesto que si ayer se daba este resultado en Pueblo Nuevo, la pita que le metían a la selección o el empuje que le metían a la selección mientras Colombia hacía y deshacía hubiese sido distinto. Entonces, es un tramo de cosas, es la federación, es la Liga Fútbol, es el nivel de los jugadores locales. Lamentablemente ya hay jugadores que para el próximo ciclo no van a contar por una cuestión de edad y un ciclo biológico del deportista, como será Tomás Rincón, Salomón Rondón, José Martínez, Rafa Romo. Hay otros jugadores que para mí son sobrevalorados para lo que dan con la selección, y uno de ellos es Soteldo. Yo después de ver esta eliminatoria entiendo por qué Soteldo no juega en Europa. No le dan los galones en cuanto a carácter para jugar en Europa. Siempre hace lo mismo, correr, tratar de driblar, si no te vas hacia el medio y después hacer un pase largo, listo. Eso es todo su repertorio. Y nada, quedará a ver cómo le va en el Mundial Sub-17 a Vizcarrondo. Y después de ese Mundial, yo le daría las riendas de la selección a Osvaldo, dependiendo de lo que se vea en ese Mundial. Imagínate que tal fue este fracaso de esta gestión del Bocha que se le creó un departamento de escauteo para que viera a los jugadores que estaban afuera, para que llamara a algunos de los que estaban afuera, como fue el caso de Aramburu. No fracasó. El entrenador que estaba antes de Vizcarrondo hizo muy buena parte de la gestión, pero después se le empapeló la situación y fue despedido. El profesor Baliño, que también tenía experiencia dirigiendo en México, y una buena experiencia dirigiendo en México. Entonces, mira, tenemos para el próximo ciclo mundialista jugadores en Holanda, Inglaterra. Hay un muchacho que tengo que revisar a ver si logró quedarse en el Bayern, que lo estaba haciendo muy bien, estaba siendo probado y de verdad que lo hizo muy bien en la pretemporada. Tienes a un muchacho del Orlando City que ya lo llamó Vizcarrondo. Tienes a Giandro Riab, que juega en Holanda. Hay otro muchacho venezolano que juega en Holanda. Tienes a Carlos Falla en el Deportivo La Guaira. Tienes a Kevin Kelsey, que está en la MLS. Tienes a Telasco, que está en la MLS. Pero no tienes, o sea, Venezuela carece, al igual que la Juventus del año pasado, del año antepasado, de no hay quien meta los goles, porque si Salomón no va a estar y Joseph no va a estar, ¿a quién llamas tú para que meta los goles? ¿No? Esperemos que con otro técnico, Savarino, pues demuestre lo que demuestra normalmente en Brasil. Recordemos que Savarino en Botafogo es un ídolo, es un jugador que fue al Mundial de Clubes y lo hizo bastante bien con su equipo. Y nada, creo que en estos medios de YouTube también se debe fomentar el dar nuestra opinión, y los periodistas deportivos tienen que aceptársele la opinión crítica. No puede ser que si un periodista
como Petrocelli, como Tony Kerky, como Carlito Suárez, dan su opinión, sean vetados, sean vistos con malos ojos, después no se le dé una exclusiva con algún o algún jugador o algún técnico. Yo creo que esas cosas están muy mal. Pienso y lo reafirmo, tiene que aceptarse la opinión crítica de las personas expertas que han estado cubriendo muchísimos años de fútbol venezolano y que saben de lo que hablan. Y de verdad que es un balde de agua fría. Un balde de agua fría, pareciera que no hay manera de pasar este guayao o este trago amargo, pero bueno, estamos acostumbrados en Venezuela a esto. Si bien el fútbol venezolano ha evolucionado en algo, porque yo recuerdo hace 20 años atrás, 25 años atrás, la pregunta era cuántos goles se va a comer Venezuela. Y los que tenemos más de 30 sabemos, y más de 40 y más de 50 saben de lo que hablo. Pero ojo que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no va a pasar nada nada distinto a lo que han venido haciendo. Si seguimos metiendo la política en el deporte, va a seguir pasando lo que está pasando, porque lamentablemente, aparte del Caracas Fútbol Club, yo creo que la inversión privada en el fútbol venezolano es prácticamente nula. De hecho, el único equipo en Caracas que cobra entrada para ver los partidos es el Caracas Fútbol Club. Los otros equipos que hacen bien en Caracas, la entrada es gratis, porque la afición va muy poco, y después de este balde de agua fría irá menos. Entonces, creo que la política no tiene cabida en el deporte. Creo que si Venezuela, para querer ir a un mundial, tiene que refundarse todo lo que es el fútbol venezolano, federación, técnicos, jugadores, periodistas, medios de comunicación. Yo ayer veía el partido por Televen, y empezando por la calidad de la imagen era fatal. Y nada, o sea, tiene que haber periodismo crítico dentro del país, lo repito, porque mientras todo el mundo aparenta que todo está bien, los resultados de la selección son como lo que pasó ayer. Entonces, en vez de vino tinto es divo tinto o divos tinto. Endiosan a los jugadores de una manera que no es normal, porque seamos sinceros, Salomón Rondón, fuera de los trofeos que ganó en México, así a vuelo de pájaro, yo creo que no ganó más nada a nivel de club. ¿A quién más endiosan? Yo creo que el jugador Tomás Rincón fue el que más galones tiene en Europa. Aramburu no ha ganado nada, es muy joven todavía. Está en un buen equipo, pero no es un equipo top de España. Telasco salió por la puerta de atrás de la Sampdoria, ni frío ni calor. Ahorita es que está medianamente explotando en el Inter de Miami. Veremos qué pasa con él. Savarino sí tiene su nivel, su estatus en Brasil. Soteldo es un infravalorado para mí. Yo no lo llamara nuevamente a la selección. Joseph es una leyenda de la MLS, tampoco va a estar. Romo, un gran nivel, pero ya la edad le empieza a pegar. A pesar de que los porteros pueden durar un poco más. No. Está Wilker Fariñas, que si bien demostró mucho, después de su lesión no fue el mismo. Regresó al fútbol de Caracas. Ahorita está jugando en Colombia nuevamente.
Nahuel Ferraresi, pues ayer y Wilker Ángel fueron un desastre. De verdad, una defensa de cartón. Una defensa de Serie B o Serie C en Italia. Pero más de ahí no hay. Más de ahí no hay. Entonces, tiene que haber una refundación. En mi opinión, un técnico que conozca el entorno, que conozca la idiosincrasia del venezolano, de la Liga de Venezuela, porque traes un extranjero y se va a quedar loco de lo que es la Liga Fútbol, de lo que está pasando en la Liga Fútbol, de lo mal o de lo poco profesional que es la Liga Fútbol, a excepción de hoy en día puede ser el Caracas, el Deportivo Táchira, que son siempre los dos más grandes. Ellos pelearán por saber cuál es el más grande. Yo tengo mi opinión, pero ellos dos son los más grandes históricamente. Y más allá, ¿no? Sí. Mi reflexión final para ir cerrando. Nosotros como fanáticos no podemos endiosar a los jugadores. Muchos de ellos rinden afuera porque se les da un entorno y se les da una calidad de compañeros y de cuerpo técnico que potencian sus bondades y hacen que su rendimiento aumente. Cosa que no pasa en la selección nacional. En los técnicos que han estado, a excepción de Richard Páez y César Farías, que tuvieron mejores resultados en las eliminatorias de lo que tuvo el Bocha Batista hasta ayer, porque Venezuela firmó una de sus peores clasificaciones al Mundial, eliminatorias al Mundial, perdón. Mejor lo hizo Farías, mejor lo hizo Richard Páez. Yo pienso que tiene que haber una refundación de ese tipo y va a tomar tiempo. Tenemos tiempo de aquí a la clasificación del próximo Mundial. 4 años, 3 años y medio, 5 años. Veremos qué sucede en ese tiempo. Si Dios nos da vida y salud y estemos aquí todavía para poder verlo. Pero yo pienso que Venezuela tiene que refundarse toda, dejar el divismo. No somos un país tenemos cultura futbolera, pero no tenemos cultura futbolista como para andar endiosando jugadores. Y más en el próximo ciclo, donde ya no se va a contar con los jugadores que mejor pergamino tenían. Pero bueno, muchachos, que repito, quería hacerlo en modo live para tratar de interactuar con algunos de ustedes, pero bueno, no se pudo por cuestiones de la electricidad. Así que nada, espero que dejen su comentario aquí en la cajita. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y vamos a estar en contacto. Ya esta semana empiezan las ligas. Estaremos haciendo otro video hablando de Juventus Inter. Y nada, un abrazo, se les quiere. Por favor, dejen su opinión, si estuvieron de acuerdo con lo que dije por acá, si no también, todo es valioso, todo suma. Y nada, un abrazo y nos estamos viendo.